Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de darle la bienvenida a Víctor Valdivia Moreno. Él es analista y pues para platicar hoy sobre este tema, las deudas de los mexicanos. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama que ustedes los expertos conocen en el tema de las deudas que tenemos? Y digamos que son generalizadas, Víctor, porque la mayoría de los mexicanos reportan tener al menos una deuda. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos que entender varias cosas. Número uno, como bien comentaban en el segmento anterior, muy interesante por cierto, muy buen análisis. Buena parte del problema es que literalmente el salario no alcanza. Esto tenemos que sumar, esta es la base principal, el salario es muy bajo, en todos los niveles, pensiones también es muy bajo, salario, etcétera. Con todos los apoyos financieros realmente no están alcanzando. Y el incremento al salario mínimo que se dio al principio del sexenio, si bien fue algo bastante bueno, yo lo aplaudo mucho, la realidad de las cosas es que posteriormente la inflación y el COVID y todo lo que vino después hizo que ese incremento salarial se borrara y quedamos exactamente igual que antes, o peor. Aquí también hay un factor muy importante. La inflación en ese sexenio ha estado bastante alta y ha sido algo que ha golpeado mucho a los mexicanos. Y tercero, la salud. Algo que hemos estado analizando cuando vemos por qué el mexicano se ha endeudado tanto, hemos visto, y hay muchos análisis de ello, que están hablando de que más del 60% de la población se endeudó por motivos de salud, ya que tuvimos esta pandemia con un sistema de salud que fue borrado del plan del mapa y otro sistema que se prometió pero que al día de hoy no ha llegado. Y esto obligó a los mexicanos a endeudarse. Ahora, cuando empezamos a analizar de cómo se están endeudando, hay algunos fenómenos muy interesantes que comparto. Esto sale de algunas investigaciones que estuvo haciendo INEGI entre el 19 y el 20, entre 2019 y 2022. Aquí estoy tratando de resumir un poco cómo ha estado la evolución de estos endeudamientos porque todavía se está manteniendo. Por ejemplo, 64.9% de los mexicanos que declararon tener una deuda le deben a familias y amigos y lo declaran abiertamente. 35% a la venta o al empeño de algún bien, que es aquí sobre todo cuando relacionan a buscar en caso de emergencia. 21% adelantos de sueldo. 19.7% solamente declara ahorros y solamente un porcentaje, el 17%, va a créditos bancarios. Esta parte es muy interesante porque estamos viendo que el mexicano realmente no tiene una estructura financiera para poder recurrir para en caso de emergencia. Y otra cosa, hemos tenido un boom de fintechs muy mal empleadas, y mira que a mí me tocó desarrollar mucho esta parte de la fintech, pero más que utilizar aplicaciones financieras, se están dando muchas aplicaciones para endeudamiento, para deudas. Y yo aquí le pido a las personas que nos están escuchando que tengan extremo cuidado, por favor, porque tenemos muchas fintechs, aplicaciones que tú bajas un crédito, por ejemplo, das de cuenta que tú buscas una línea de crédito para una emergencia semanal de 1,000 pesos. Así. Y ahorita que estaba haciendo las investigaciones, cuando estábamos entrando, resultaba ser que las fintech, para que me entiendan, la aplicación de celular, decía, ok, ya está tu crédito disponible, lo tienes que pagar en 8 días, pese a que la publicidad decía que se pagaba en 3 meses, te decía la fecha de corte era para 8 días o 15 días más o menos, en promedio. De esos 1,000 pesos que te voy a dar, te voy a descontar 300 pesos por comisiones, y de los 700 que te doy, te voy a cobrar una tasa de interés nada más del 120%, con lo cual las personas tenían que terminar pagando 1,500 pesos en 8 días. ¿Sí me explico? Y aparte, si no pagaban, automáticamente tenían un sobrecosto del 15% cada 8 días. Ejemplo. Esto es parte... Oye, Víctor, y además... digamos que la publicidad es engañosa, pero yo agregaría esto que nos hace falta muchísima educación financiera y tú que eres el experto me podrás decir, nos da flojera, ¿por qué? Porque no le entendemos a los términos, porque digamos que creemos que no la vamos a hacer de todas maneras aún teniendo educación financiera porque nuestro sueldo no nos alcanza como para vivir de manera digna. ¿Cuál es por qué tenemos esa mentalidad algunos mexicanos? Por el problema que se da es que las finanzas en otros países es mucho más evolucionada en el momento que se da como materia en las escuelas. Mira, un ejemplo, porque vamos, en una preparatoria, en un colegio de bachillerato británico donde tuve la oportunidad de dar clases, con el sistema de Inglaterra,
Simplemente el plan de estudios estaba enfocado en una sola cosa, nada más. Y era que el estudiante de bachillerato, al acabar la materia, pudiera entender la sección de finanzas del periódico. Algo tan sencillo, y era toda la educación para que entendieran todo lo que venía ahí. ¿Qué era una cotización? ¿Qué era la bolsa de valores? ¿Qué eran las tasas de interés? ¿Qué era el CAT? Todo lo que viene en la sección de finanzas de un periódico. Aquí en México, que no todos los bachilleratos te dan la materia ni de economía ni de finanzas, y algunos SH sí te la llegan a dar, está más enfocada a la crítica del capital y hacer un análisis historiográfico, histórico del comportamiento económico de México, más no te permite estos estudios realmente entender la sección de finanzas. Entonces tenemos un problema educativo desde el origen. Ahora, también, y mira que me ha tocado y he sido muy crítico en ese sentido, a ustedes les he dado mucha lata con eso, hemos tenido mucha gente que en la nivel educación media, para media superior, no saben las tablas de multiplicar. Y esto cualquier profesor te lo va a decir, mucho menos álgebra. Entonces, cuando estamos hablando de CAT, de una tasa de interés, cuando estamos hablando de esos elementos, se quedan con el ojo cuadrado y nada más les dicen que sí. Pero les da pena decir, no entiendo qué significa pagar el 75% de interés cada 8 días. Así de sencillo. No te lo entienden. Y a mucha gente le da pena preguntar. Si hace falta mucha educación financiera, por ejemplo, yo te puedo podemos hacer el juego de todas las personas que nos escuchan, que nos escriben en Twitter o en las redes sociales donde luego nos publicamos estos videos, que nos hablen de qué es, les pregunto, ¿qué es el CAT? Y van a ver que mucha gente ahorita se va a quedar pensando, pues el CAT es gato en inglés. Y yo me refiero que el CAT es la tasa de interés real que pagan por sus tarjetas de crédito. Y si yo les pregunto cuál es el CAT que están pagando por tarjeta, se quedan con el ojo cuadrado y dicen, no tengo ni idea. Yo ni siquiera sé dónde verlo. Y viene hasta abajo del estado financiero, el estado de cuenta que les manda el banco, ahí viene. O hay gente con la que platicamos y le digo, bueno, ¿no has visto tu estado de cuenta? ¿Cuánto estás pagando? Y me dicen abiertamente, no. Yo simplemente me dicen, hay que pagar tanto mensualmente y lo pago. Y la gente no entiende que, por ejemplo, y también es algo que hablo mucho, de educación financiera, yo siempre recomiendo que no paguen el mínimo, que paguen más del mínimo. Si te están diciendo que al final del curso, ¿no? Exactamente, es que pagar 2,500 pesos, mejor trata de pagar más de la deuda. No puedo pagar toda mi deuda en tarjeta de crédito, bueno, no pagues 2,500, paga 3,000 o 3,500, trata de dar más porque si no jamás vas a salir de la deuda. Y ese es el problema que tenemos. Exacto. Ahora, también hay una realidad. El mexicano se endrogó mucho al inicio de este sexenio porque iniciamos con una esperanza del consumidor muy alta. Lo que nos decía Banco de México es que el consumidor estaba muy optimista y muchos se endeudaron con tarjetas, compraron refrigeradores, televisiones, porque pues apostaban que iba a ser un sexenio bárbaro y que iba a haber un ingreso tremendo. Y al final del día no lo tuvieron y terminaron con la deuda. Y esto ahorita lo estamos viendo, que se está cayendo las ventas a largo plazo. En otras palabras, no se están vendiendo bien ni casas ni condominios, y automóviles también bajó mucho la venta, sobre todo después de la pandemia. Ahorita automóviles se está recuperando, pero lo que es casa habitación, no. Y este problema de que la gente no tenga capacidad crediticia para poder comprar una casa o un departamento hace que la división social que tenemos en México aumente. ¿Me explico? Y también esto se da mucho por la educación financiera. También eso se da mucho. Víctor, pues parece que este tema es bastante serio en nuestro país y todo se reduce, creo yo, a entrarle desde los programas educativos al tema de la educación financiera, como ya lo mencionabas hace un momento, para entender algunos términos y de esa manera, bueno, pues algunos le encontrarán el gusto y se especializarán en este tipo de formación, pero habremos otros que digamos, bueno, al menos entiendo qué es lo que me están ofreciendo o dónde ando metiendo yo también mi dinero, dónde me rinde más, etcétera, ¿no? En caso de que se tenga, que ya sería una fortuna. Te agradezco mucho, Víctor Valdivia, que me hayas acompañado. Nos hacen falta muchos minutos para continuar platicando de esto, que podríamos encontrar algunas pues tips, ¿no? Más allá que soluciones, algunos tips que se podrían pues compartir. Ojalá que tengamos oportunidad de platicar sobre esto más adelante. Te agradezco tu tiempo esta tarde y que está en casa lo invito a hacer una pausa y ya regresamos. Gracias, hasta luego.